Muchachos, buenos días. ¿Se escucha? Buenos días, por favor. ¿Se escucha? ¿Me pueden informar? Ya está, sí se escucha, me dicen, ¿no? Ya, listo, muchachos. Vamos a empezar, ¿ya? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver el tema de estadística, ¿ya? En dos partes. Hoy día vamos a ver la parte uno, la que viene a ser la teoría, la introducción, el armado de tabla y un poco los gráficos. Ya la siguiente vemos las medidas de tendencia central y de medida de dispersión. Ya, muchachos, empecemos entonces. Veamos. Ahí está. Como puedes observar ahí, me dice, ¿no? La parte de estadística uno, ¿ya? En la estadística, muchachos, vamos a definir de la siguiente manera. La estadística dice que es la ciencia que nos va a proporcionar un conjunto de métodos y procedimientos destinados a recopilar, ¿no? A organizar, a clasificar, presentar, reunir y analizar datos, tal cual todas esas características. ¿Está bien? Tanto para la deducción de conclusiones como también para la toma de decisiones. Ya, vamos a estudiar todos los datos que se puedan llegar a recopilar, pues, ¿no? Para esto vamos a ver las áreas de la estadística. Estas áreas de la estadística se van a dividir primero en estadística descriptiva, lo que vamos a ver ahora. Se denomina así, dice, al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y la descripción de datos, como tablas, gráficos y el análisis mediante algunos cálculos. ¿Está bien? Esta estadística descriptiva es la que vamos a ver nosotros, en general. Mientras que la otra vendría a ser la estadística inferencial. Se denomina así el conjunto, ¿no?, de métodos que hacen la generalización a la inferencia sobre, ¿no?, utilizando, me dice, una muestra, ¿no?, sobre una población utilizando una muestra. Muchachos, la estadística descriptiva, como bien me dice, es parte de la estadística que se encarga, pues, de recopilar los datos, de plasmarlos, ¿no?, en los gráficos y realizar algunos cálculos, ¿no? Mientras que la estadística inferencial viene a ser, pues, el método, ¿no?, que hace una posible deducción, ¿no? Una deducción a los posibles resultados que se pueden dar finalmente con todos los datos recopilados, ¿no? Es más, podríamos decir que la estadística inferencial se relaciona con el tema de probabilidad, ¿no? Con el tema de probabilidades, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. El primero, como bien decimos, recopilamos la información, lo plasmamos en los gráficos, mientras que la estadística inferencial da posibles resultados a posterior. ¿Ya, muchachos? Ya está. Definiciones básicas. Estamos en estadística descriptiva. Vamos a ver la población. La población me dice que es la totalidad de elementos del conjunto estudiado, ¿no?, en los cuales se presentará determinadas características. Estas pueden ser edades, pesos, estatura, número de artículos defectuosos y no defectuosos, número de hijos por familia, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, puedo colocar, ¿no?, en población, muchachos, la Universidad Nacional de Ingeniería, población. Ya es como que el campo de donde se va a hacer, pues, la recolecta de los datos, ¿no?, para sacar yo esa información.
Y también tengo la muestra, ¿no? La muestra es una parte o un subconjunto de la población que está sometido a estudio. Si la población viene a ser, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería, la muestra, ¿no? Por ejemplo, podría ser la Facultad de Ingeniería Química, ¿no? Podría ser. Ya, muchachos, población y muestra. Ahora, ya sé el lugar de donde vamos a sacar la información, ya sé específicamente, ¿no? De dónde voy a tomar la muestra específicamente de toda esa población, ya sé dónde me voy a dirigir. Ahora también tengo que ver la variable estadística, ¿no? Es una característica de la población, me dice que puede tomar diferentes valores, siendo estos medibles o observables. La variable estadística que voy a utilizar en la población y de donde voy a sacar la muestra se va a clasificar en, me dice muchachos, 1, variable cualitativa, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, son aquellos cuyos valores son cualidades, características, atributos o categorías, y dentro de ellas podemos distinguir dos todavía. Esta se subdivide en dos partes. La primera, que viene a ser la variable cualitativa nominal, ¿correcto? Variable cualitativa nominal. Vamos a decir que esta variable cualitativa no posee un criterio u orden. Prácticamente esto carece de jerarquía. Por ejemplo, ¿no? Ingeniero, abogado, médico, lo podríamos plasmar en un diagrama circular y colocar todos los datos, ¿no? Cuántos son de repente de un conjunto de 100 personas, cuántos son abogados, cuántos son ingenieros, cuántos son médicos. Todos están a la par, ¿no? No hay una jerarquía que pueda decir quién es más o quién es menos, ¿no? También tengo la variable cualitativa ordinal, que es lo contrario a esto. En esta de aquí se están siguiendo una escala y esta sí guarda una jerarquía una respecto de la otra. Por ejemplo, la clase social, ¿no es cierto? El orden de mérito también, ¿no? En estos dos ejemplos podemos pues distinguir uno de los otros con una cierta jerarquía. ¿Está bien, muchachos? Entonces, variable cualitativa, cualidad, la es nominal, sin jerarquía, y ordinal con jerarquía. Pero así como hay variable cualitativa, también hay una variable cuantitativa. Me dice que son aquellas que toman cantidades numéricas, ¿no? Cuantitativa, pues cantidad. Y esta también se subdivide en dos partes. La primera será la variable cuantitativa discreta, la cual me habla, ¿no? Básicamente que vamos a tomar números enteros, ¿correcto? Números enteros. Ejemplo, el número de hijos, ¿no? Por familia, el número de estudiantes y etcétera, ¿no? Son valores enteros los cuales se van a ir tomando. Y también tenemos la variable cuantitativa continua, muchachos. La continua se caracteriza por tomar números reales. Por ejemplo, el peso, la talla, ¿no? El peso, ¿no? ¿Cuánto sería el peso? 1,60, 1,63, la talla también, ¿no? Cuando te dicen cuánto mides, 1,70, 1,75, pero en realidad no es exacto, ¿no? Por ahí unos centímetros de más. Entonces lo consideramos como una variable cuantitativa continua. Ya, muchachos, esas cuatro partes hay que aprenderlo, ¿no? Sin jerarquía, con jerarquía, discreta números enteros y continua números reales. Palabras claves que hay que saber reconocer. ¿Está bien? Siguiente. Distribución de frecuencias, muchachos. Distribución de frecuencias. Ya sé, ¿no? Que tengo población, de dónde se sacan las muestras, ¿no? Y la muestra en sí, específicamente de qué lugar de todas las poblaciones que se va a sacar los datos. Tengo la variable de qué es lo que vamos a hablar, qué característica es la que vamos a ir a estudiar, a recopilar datos. Ahora veamos la distribución de frecuencias.
¿Está bien? Veamos la distribución de frecuencias. Me dice, muchachos, dada una muestra de tamaño n, n siempre va a ser el número de elementos de la muestra, y una variable x, ¿no? Una variable estadística x. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Y esta va a tomar k valores diferentes, ¿no? X sub 1, x sub 2, así hasta un x sub k. Se define lo siguiente, ¿no? Muchachos, la primera frecuencia importante viene a ser la frecuencia absoluta simple, que lo vamos a denotar como es f sub i minúscula. La frecuencia absoluta a secas o frecuencia absoluta simple me dice que es el número de veces que se repite el valor de la variable x sub i, ¿no es cierto? Para los k valores que toma la variable, ¿correcto? Llamado también frecuencia a secas, ¿no? Es el número de veces que se repite el valor de la variable x sub i. Por ahí, lo que vamos a tomar por partes, o sea, vamos a seccionar, ¿no es cierto? Algunas características, por ejemplo, de 11 a 15, de 15 a 19, de 19 a 20, o sea, prácticamente es la cantidad de elementos que voy a estar considerando por cada sección, ¿ya? O por cada intervalo, mejor dicho. Eso es lo que vamos a considerar para las frecuencias, cantidad de datos por sección, ¿ya? A ver. Tengo la frecuencia absoluta simple, como te había comentado, se denota como f sub i, ¿no? F sub 1 más f sub 2 más f sub 3, o sea, la cantidad de datos que hay por intervalo, ¿no? ¿Qué cantidad de datos hay por cada intervalo? La suma de todos estos datos me tiene que dar el total, y el total lo estamos denotando con la letra n, ¿ya? Con la letra n. Es como que me dicen, ¿no? Hay 5 familias que tiene de 0 a 2 hijos, ¿no? F sub 1. F sub 2, hay 7 familias que tiene de 3 a 5 hijos. Y así sucesivamente. Tengo la frecuencia relativa simple también, estas dos se relacionan. La frecuencia relativa simple me dice que es la razón, ojo, que es división, ¿no? Que existe en la frecuencia absoluta simple y el tamaño de la muestra, para los k valores que tome esta variable. La frecuencia relativa me va a hablar también por cada sección, muchachos. Me va a hablar cuál es la cantidad que hay por cada sección que yo esté tomando, por cada intervalo. Pero la diferencia es que la frecuencia relativa podemos expresarlo en porcentajes, ¿ya? Lo podemos tomar como porcentajes. Esa es su característica principal. Y bueno, ¿no? Como me dice que es un cociente, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre n. Si yo lo multiplico por 100% me sale, bueno. Muchachos, de 0 a 3, ¿no es cierto? Hijos de 0 a 3, hay un 20% de la población, por así decirlo. Entonces, ahí entra a tallar la frecuencia relativa simple. Lo podemos expresar en porcentajes. Y también importante, la suma de frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Ya muchachos, la suma de frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. 1 o 100%, dependiendo cómo lo quieras utilizar. 1 o 100% viene a ser la suma de las frecuencias relativas. Ahí está la frecuencia simple y la frecuencia simple también, tanto absoluta como relativa. La siguiente sería frecuencia absoluta acumulada, o sea, f sub i mayúscula, ¿no? Dada una muestra de n valores y una variable x que toma k valores, se define lo siguiente. La frecuencia acumulada es hablar de la siguiente manera. La frecuencia absoluta simple me habla por intervalo, ¿no? Por cada intervalo independientemente. En cambio, la acumulada vamos a hablar hasta el segundo intervalo, cuánto hay, hasta el tercero, hasta el cuarto, hasta el quinto. O sea, vamos a agrupar de dónde a dónde estamos llenando nuestra información, ¿no? Es por eso que me queda esta siguiente expresión de acá. Mira, la frecuencia acumulada 1 es igual a f sub 1, pues, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada 2 viene a ser la suma de las dos frecuencias simples. La frecuencia absoluta 3, la suma de las 3, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a ir sumando o acumulando los datos. También hay frecuencia relativa acumulada, h sub i mayúscula. Y es lo mismo, vamos tomando
por 2 secciones, hasta 3 secciones, 4 secciones, pero lo estamos tomando en porcentaje, ¿no? Ahí está, mira. Igualito, solo que esto puede ser expresado con porcentajes. Tenemos esas 4 frecuencias. Las simples, tanto absoluta como relativa, y las acumuladas también, absoluta como relativa. Ya, ahí están las 4 frecuencias. Ahora veamos, muchachos, la organización y la clasificación de datos mediante tablas y gráficos. Para datos no agrupados, ¿correcto? Para datos no agrupados. ¿Qué significa datos no agrupados? O datos no tabulados también le llaman por ahí. Son datos pues que no van a estar en una tabla, ¿no? Son datos así al azar, puede ser una serie de números y prácticamente que estas carecen de algún intervalo, ¿no? Se tomó una muestra, me dice, de 200 profesionales, obteniéndose la siguiente información, una muestra, en una población X, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí tengo mi información, ingeniero 100, ¿ves? Ahí está la frecuencia absoluta, ¿no? Me habla de la cantidad por intervalo, bueno, intervalo no, por sección, ¿no? La sección de ingenieros, 50 personas que vienen a ser médicos, 30 personas que vienen a ser abogados y otras profesiones son 20, ¿no? Esto me habla de la frecuencia absoluta. Siempre, siempre la frecuencia absoluta me habla de cantidad de datos. Mientras que la frecuencia relativa simplemente me habla de los porcentajes, ¿no? Recuerda que el H sub I, hace un momento lo hemos visto, H sub I es igual a F sub I sobre N, ¿no? Es este cociente. Que no pasa nada si esto tú lo multiplicas por 100. No pasa nada si esto tú lo multiplicas por 100%. Ahí está, por 100%. O sea, el 50% de la población son ingenieros, el 25% de la población son médicos, el 15% de la población son abogados, mientras que el 10% de la población donde yo he tomado esta muestra tiene cualquier otra profesión distinta a esta, ¿no? Ya está. Ahí estoy viendo cómo es que utilizo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿no? Es una data la cual estamos considerando, ¿no? Ya está. Gráfico circular. Este tipo lo vamos a clasificar así. En un diagrama, un gráfico circular o diagrama de pastel, podemos plasmar estos datos que acabamos de encontrar. Esto que seguramente lo has visto varias veces, ¿no? Por ejemplo, en Excel hay bastante de estos gráficos. Mira, ahí está. Ingeniero, ¿no? 50%, el 10% es otros, 15% son abogados y el 25% vienen a ser la parte de los médicos. Muchachos, acá vamos a sacar una relación importante, ¿eh? Para los problemitas, me dice, se hallarán los ángulos centrales de cada sector aplicando regla 3. Y vamos a tener esta relación, ¿no? El total de datos es igual a 360 grados como F sub I es igual a alfa sub I. ¿No es cierto? Ya está. Voy a sacar esta relación de datos, muchachos, ¿eh? También lo podría sacar, pues, en porcentaje, ¿no? Simple como esto, mira. 200 personas, ¿no es cierto? 200 personas, como es la muestra de 200, equivale a 360 grados, ¿no? 360 grados. Los médicos, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los médicos? Es la cuarta parte, ¿no? 25% es la cuarta parte de 200, 50, ¿no? Entonces, podría calcular cuál vendría a ser el ángulo central de esta sección. Pero claro, obviamente se ve que es 90 grados, ¿no? Acá X podría colocar. Pero claramente está que es 90 grados, ¿no? Y así puedo calcular el grado central de los abogados, el grado central de otro y así sucesivamente. Hay problemitas donde te van a hablar sobre esto. Los grados, ¿no? Los ángulos centrales y también te van a hablar en porcentajes. Bueno, aquí ya está dado, ¿no? Aquí ya está dado 10%, 15%, ¿no? Pero con una regla de 3 vamos a poder calcular
cuántas personas son, el porcentaje y el ángulo central que esta guarda. Ya, muchachos, ahí está mi diagrama circular, diagrama de pastel, también se le llama. Ahora vamos a ver para datos agrupados en intervalos. ¿Ya? Datos agrupados en intervalos. Me dice, cuando la muestra tomada, otra vez, de una población cualquiera, presenta una gran diversidad de valores numéricos. Es conveniente agruparlos, me dice, en intervalos, los cuales se llamarán intervalos de clase. Ya, para una mayor cantidad de datos, ¿no? Y para eso es que vamos a armar una tabla, ¿correcto? Vamos a armar una tabla. Ya empezamos a armar una tabla, a ver, por favor, me prestas atención. Vamos a hablar del rango, muchachos. El rango viene a ser la amplitud del alcance. Se calcula como la diferencia del mayor y el menor de los datos. Ahí está, ¿no? ¿De dónde voy a ir? Dato máximo menos dato mínimo viene a ser el rango. Luego vengo con el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos? ¿Cuántas horizontales? Va a tener pues mi tabla, ¿no? Dice que esta consiste en dividir el rango en un número conveniente de intervalos de clase. Generalmente del mismo tamaño, no siempre será el mismo tamaño, ¿eh? No siempre. La anterior, a ver. Tengo el número de intervalos, ¿no? O sea, cuántas horizontales va a tener mi tabla. Pero me dice que es un valor conveniente, o sea, no es exactamente cuántos intervalos voy a tomar. Para esto voy a seguir esta reglita que me dice que K, que es el número de intervalos, se va a calcular como 1 más 3,3 logaritmo del total de datos en la base 10. Ahora, esto es referencial, por ahí podría haber 1,3333, 1,332, 1,3332, es referencial, por eso bien claro me dice que esto es conveniente, ¿no? Como a ti mejor te parezca y así, ¿no? También tenemos el ancho de clase, ¿no? Que está simbolizado con la letra W. Vamos a ver en cada intervalo de dónde está yendo, ¿no? Es la diferencia entre sus límites. Por lo general, todos los intervalos tienen la misma amplitud, por lo que se cumplirá para estos casos que W, el ancho de clase por intervalo, viene a ser el cociente del rango entre el número de intervalos. ¿Correcto? Rango entre el número de intervalos de clase que vaya a tener pues mi tablita. Ya, ahí tengo, hasta ahorita tengo rango, intervalos y ancho. ¿Ah? Rango, intervalos y ancho, ¿no? La regla de Joule, me dice por ahí Farid, la regla de Joule también. La regla de Joule viene a ser la raíz cuadrada, o sea, también, ¿no? Puede ser 1 más 3,3 logaritmo de n, o también la regla de Joule es sacar raíz cuadrada a n, ¿no? Raíz cuadrada al total de datos. En realidad, como les digo, es conveniente, no es que uno es exacto y hay que seguir ese patrón siempre, no, es conveniente, depende también del ancho de clase, ¿no? Entonces, o bien optas por la regla del 1 más 3,3 logaritmo n o la regla de Joule de la raíz cuadrada de n. Pero yo, por lo general, y por la cantidad de casos que he visto, sería más conveniente este de aquí. ¿Está bien? K necesariamente saldrá entero. No, Josbel. Este 1 más 3,3 sale decimal. Lo que pasa es que yo tengo que optar por tomar un valor entero, ¿no? Que eso es diferente. Por eso dice conveniente. Ahorita vamos a ver un caso donde vamos a aplicar esto. ¿Ya? Ya está. Tengo rango, intervalos y ancho. Los intervalos de clase, ¿no es cierto? El rango utilizado para dividir la muestra de datos numéricos cuando estos son muy diversos. Ahí está, mira, por ejemplo, esa es la forma de un intervalo, ¿no? Cerrado abierto o cerrado cerrado, desde un numerito hasta otro, ¿no? A ese se le conoce como límite inferior y a este de la derecha como límite superior. Ahí está, límite inferior, límite superior.
Luego también tengo la marca de clase. Esto es importante para calcular el promedio, ¿eh? La marca de clase es el punto medio de cada intervalo, ¿no? Y me quedaría esto, pues, límite inferior más límite superior y esto partido sobre 2. ¿Está bien, muchachos? Entonces tengo 5 puntos. Número de intervalos, el rango, el ancho de clase, los intervalos de clase como notación y la marca de clase también. Ahora sí, por favor, ¿me atiendes? Tengo aquí un ejemplo, ojo con este ejemplo, ¿ya? Para armar la tabla y vamos a ver las reglas que hemos visto hace un momento. Me dice, muchachos, en una posta médica de Lima se observa que en el mes presente se han atendido, me dice, a un grupo de 1.200 personas, de las cuales hemos recopilado una muestra, ¿no? Una muestra de 20 edades, las cuales mostramos a continuación y en base a esta información, luego procederemos a clasificarlos tomando como variable las mismas, ¿no? Entonces la variable, ¿no es cierto? La variable me habla pues de la edad, ¿no es cierto? De la edad. Ahí tengo las edades, ¿no? 2, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, así hasta el 42. Ya son 20 edades que se van a clasificar. Primer punto, voy a ir al rango. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Por eso sería 42 menos 2 me da 40, ¿correcto? El rango, repito, es el mayor menos el menor de los datos, 40. Ya tengo el primer punto. Punto número 2, los intervalos de clase, como te decía, ¿no? Mira, acá está hallado como 1 más 3,322. Esto es relativo, muchachos, ¿no? Un logaritmo de 20, eso sí, tiene que ser logaritmo del total de datos. ¿Cuántos datos son? Son 20 datos. Ya son 20 datos. Pero ojo, estoy colocando entre paréntesis porque bien claro nos decía que los intervalos de clase es convenientemente, o sea, tú lo escoges. Podría ser la parte entera de lo que te está saliendo, podría ser uno menos o podría ser uno más. En algunos raros casos se toma 2 veces más, 12 números enteros más o 2 números enteros menos, eso depende. Ya muchachos, no es que tienes que escoger este porque así va a ser, no, es convenientemente. Ahora veamos el ancho de clase. Recuerda que el ancho de clase es W y W es R sobre K, rango sobre intervalo de clase. Y mira, aquí está, el rango vale 40, ¿no? Y estoy considerando que los intervalos de clase sea igual a 5. ¿Te parece? Claro que de 4, 5 y 6 tienes que tomar cualquiera de ellos que te salga un entero, ¿no? Pudiste haber tomado el 4 o pudiste haber tomado el 5, ¿no? Pero de repente podría considerarse que a una mayor cantidad de intervalos los datos van a ser más específicos, ¿no? Si yo tengo 3 intervalos, pucha, esto voy a tener que hacer en general, ¿no? Va a haber una gran cantidad. Mejor los separamos más intervalos, más datos específicamente, ¿no? Por eso, profe, ¿cuánto sale el logaritmo de 20? Me dice. Ahí necesariamente tienes que reemplazarlo en la calculadora. Ya, José, necesariamente en la calculadora. Listo. Ancho de clase, WCR sobre K. Entonces estoy considerando de 4, 5 y 6, estoy considerando el 5, ¿ah? Estoy considerando el 5. Yo lo considero al 5. Si tú quieres al 4, no hay ningún problema. Menos el 6, bueno, obviamente el 6 no. Muy bien, y ya tengo ahí mi ancho de clase que vale 8. Tengo el rango y tengo los intervalos, ¿no? Ahí está, mira, mira, mira. Tabla de distribución de frecuencias. Ahí están todas las edades, ¿no es cierto? Del 2, 9, 10, 12, así hasta el 42. ¿No? Ahí están todas mis edades. Todas estas 20 edades hay que plasmarlo en la tabla, ¿no? Con sus respectivos intervalos. Y ahí está, mira. Había escogido hace un momento 5 intervalos, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Cuánto nos salió el W? W nos salió 40 entre 5, o sea, 8. El ancho de clase vale 8. La mínima edad, 2 y 8, 10. Acá es abierto, acá es cerrado, 10, 18, 18 cerrado, 26 abierto, 26 cerrado,
34 abierto, 34 cerrado, 42 abierto. Por eso uso Joule, dice, porque tengo calculadora básica. Bueno, también la raíz cuadrada, no hay problema. No hay problema. Pero en los ejercicios no nos piden pues armar una tabla, ¿no? Y que te pongan a armar una tabla es muy raro. Me parece que una sola vez ha venido una pregunta donde tendrías que armar una tabla. Ya de ahí más no se vio porque demora, pues, toma su tiempo para examen armar tabla. Ya en admisión te dan la tabla, ¿no? Ya listo, para que puedas dividir o ver cuántos datos hay en cada intervalo. Que te digan, ¿no? Reconstruye una tabla y así es muy raro. Como te digo, solamente me parece una vez que ha venido, hace tiempo. Muy bien, tengo acá de 2 a 10, de 10 a 18, de 18 a 26 y así mi intervalo, ¿no? Acá, bueno, acá tendría que ser cerrado, ¿no? Acá le vamos a poner cerrado. Vamos a ponerle acá cerrado. Cerrado porque justo hay una edad que es igual pues a 42, ¿no? Justo hay una edad que es igual a 40, o sea, sí lo vamos a tomar. Listo. Muchachos, este X sub I viene a ser la marca de clase. ¿Qué cosa era la marca de clase? La semisuma del límite inferior con superior. 2 más 10 entre 2, 6. 10 más 18 entre 2, 14. 18 más 26 entre 2, 22. Y así sucesivamente. El ancho de clase vale 8 unidades. Ahora, este ancho de clase también va a ser que se forme como una progresión aritmética. Más 8, acá también más 8 y acá también más 8. O sea, por acá también avanzan respecto, ¿no?, del ancho de clase. El F sub I, de repente lo más importante es la cantidad de elementos, la cantidad de datos por intervalo. De 2 a 10 hay solamente 2 edades, que viene a ser el 2 y el de 9 años. De 10 a 18 solamente hay 4 edades. Es el 10, el 12, el 15 y el 17, ¿no? Y así estamos llenando todas las edades. Ahora, lo demás sí se llena en base a lo que tú tengas de información. Llenamos la tablita, ¿ya? Siempre, muchachos, siempre la frecuencia simple y la frecuencia acumulada, los dos primeros siempre van a ser iguales. Los dos siempre iguales. Luego, la manera de poder llenar esto se hace en zigzag. Así, mira. La suma me tiene que dar por acá. La suma del mismo modo por acá. O en L también. Por acá. Y finalmente, esta suma me tiene que dar esto. Es por eso que decimos 2 más 4, 6. 6 más 5 es 11. 11 más 6, 17. Y 17 más 3, 20, ¿no? Y ojo con este 20 porque el último casillero de la frecuencia absoluta acumulada coincide con el total de datos, ¿ah? El último casillero de la frecuencia absoluta acumulada coincide con la totalidad de los datos. Esta frecuencia absoluta acumulada me dice, ¿no? Hasta el primer intervalo hay 2 datos. Hasta el segundo intervalo hay 6 datos. Hasta el tercer intervalo hay 11 datos. Y así, ¿no? Vamos tomando los datos de grupo en grupo. La frecuencia relativa, ¿no es cierto? La frecuencia relativa, a ver por acá. La frecuencia relativa muchas veces viene a ser esta expresión, ¿no? H sub i es igual a F sub i sobre n. Recordemos esto. H sub i es igual a F sub i sobre n. Y ahí podríamos pues operar, ¿no? Por ejemplo, acá sería 2 entre 20 por 100%, ¿no? 2 entre 20 por 100%, ¿cuánto es, muchachos? 2 entre 20 por 100% viene a ser 10%, ¿no? O sea, no, acá sería 10%. Ya, ahí sería 10%. Ahí se encuentra el 10% de los datos. Acá sería 4 entre 20 por 100%, 20%. Acá está el 20% de los datos. 5, ¿no? 5 entre 20 por 100% sería el 25% de datos. Acá está el 25% de datos. Otra vez dividimos 6 entre 20 por 100%. Esto sería 30%, ¿no?
30% de los datos. Y el último sería 3 entre 20 por 100%. Y esto sería 15% de datos. O sea, es lo mismo que la cantidad, solo que hablamos en porcentaje, ¿no? Nada más. Y el llenado de la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, ¿no? Los dos primeros siempre es igual. Los dos primeros siempre son iguales. Y esto lo lleno también en zigzag, ¿no? Por acá. Tendrías el más el, me da este casillero. El más el este casillero y así, ¿no? El más el también este casillero. Y por último, el más el también me da este casillero, ¿no? Y decimos 10% más 20%, 30%. Hasta acá, hasta el segundo intervalo, hay 30% de los datos. Hablamos en grupo. 30 más 25, 55. Hasta el tercer intervalo, hay el 55% de datos. 55 más 30, esto me da 85%. 85%. Y por último, 85 más 15, 100%, ¿no? Claro, todo hasta el último intervalo es el 100% de los datos, ¿no? Y ya está. Pero eso sí, bastante ojito muchachos con estos dos datos, ¿ya? Bastante ojo con estos dos datos. Como te decía, el último casillero de la frecuencia acumulada coincide con la totalidad de los datos. Y el último casillero de la frecuencia relativa acumulada coincide con el 100% o 1 también si es que lo expreso como méritos. ¿Está bien muchachos? Entonces así ya he llenado pues mi tabla, ¿no? Tengo la tabla de todas las edades por sección, ¿no? De 2 a 10 y así sucesivamente. Profe, los valores de x sub i, ¿cómo los saco? Ahí está. Los valores de x sub i, ¿no es cierto? Son las marcas de clase, así se le llaman. Los x sub i son las marcas de clase. Y estos vienen a ser la semisuma del límite inferior más el límite superior y todo sobre 2. Todo sobre 2. Por eso, ¿no? 2 más 10, 12. 12 entre 2, 6. 10 más 18, 28. 28 entre 2, 14. Y así voy sacando la marca de clase de cada intervalo. Es el punto medio de cada intervalo, ¿ya? Esta marca de clase pues me sirve más adelante para hallar el promedio, la mediana, la moda, me sirve la marca de clase. Más en la media aritmética, ¿no? ¿Está bien, muchachos? Entonces, así es como armamos nuestra tablita. ¿Está bien? Así es como vamos a armar nuestra tablita. Como te decía, el examen, pues, hay una probabilidad muy poca, ¿no? Una pequeña probabilidad de que te digan por reconstruir, ¿no? Más van a ser preguntas para rellenar datos dentro de una tabla. Los porcentajes sale dividiendo. H sub i es F sub i sobre n. Divides 2 entre 20, 4 entre 20, 5 entre 20, 6 entre 20 y 3 entre 20. Todos por 100% para hallarlo así, pues, ¿no? Profe, de F sub i no lo entendí. El F sub i viene a ser la cantidad de datos. El F sub i en el primer intervalo vale 2, porque de 2 a 10 años solamente hay dos edades, pues, el 2 y el 9. ¿No es cierto? El F sub i número 2 vale 4, porque de 10 a 18 está pues el 10, el 2, el 15 y el 17. En el tercer intervalo vale 5. ¿Por qué? Porque de 18 a 26 tenemos ahí el 18, el 20, el 22, el 25 y el 25. O sea, el F sub i es la cantidad de datos que caben dentro de cada intervalo. El H sub i es, como te dije, la división entre F sub i sobre el total de datos. Todo por 100%. Ya muchachos, ahí está entonces mi tablita. Profe, ¿cómo es el Joule? Me dice. Ah, ya, a ver. Para yo saber el valorcito de K, que es el número de intervalos, muchachos, existe esto que había comentado, 1 más 3,3, algunos dicen 3,33, 3,32. 1 más 3,3 logaritmo de n. Con esta formulita puedo hallar el valor de K, ¿correcto? Pero también, ¿no es cierto? Se puede sacar, como dijo su compañero, con la regla de Joule. ¿Cuál es la regla de Joule? La regla de Joule simplemente es sacar raíz cuadrada al total de datos.
Nada más. Cualquiera de estos dos métodos te va a dar el valorcito de K. Cualquiera. Ya, cualquiera de esas dos. No, cualquiera de estas dos es lo mismo. Es lo mismo. Profe, voy a enseñar ahorita el histograma de frecuencia simple y acumulada. Sí, sí, ahorita vamos a ver los gráficos. Ahorita vamos a ver los gráficos. Ya, muchachos, entonces así hemos visto el llenado de tablas, ¿no? Así hemos visto el llenado de tablas. La frecuencia absoluta, frecuencia relativa y las acumuladas, ¿no? Muy bien. Veamos, entonces, sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. Histograma, ¿no? Justamente es eso. El histograma, ¿qué cosa viene a hacer, muchachos? El histograma va a ser un gráfico en el cual vamos a plasmar los datos que estamos viendo, ¿no? Que tenemos en la tabla, ¿no? Por acá, mira, ahí tenemos el histograma, muchachos. El histograma va a ser un versus. ¿Entre quién? El histograma va a ser un versus entre los intervalos de clase y las frecuencias simples, ya sea la absoluta o ya sea la relativa. Con cualquiera de las dos se puede dar el histograma. La característica de este histograma es que se va a formar un polígono cuando una los puntos medios de cada intervalo. Si yo uno los puntos medios de cada intervalo, vamos a formar, como estás observando, un polígono, ¿no? Este polígono se llama polígono de frecuencia. Así es como lo voy a reconocer. Y este polígono de frecuencia, por ahí te pueden preguntar cómo se calcula el área, ¿no? ¿Cómo es que calculamos el área del polígono de frecuencia, ¿no? Por ahí. Ya, ahí está. ¿Cómo es que calculamos esta área, ¿no? Importante también. Ojo que acá está en el histograma, ¿no? Mira, tengo un intervalo de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 2. O sea, prácticamente lo de la tabla lo estamos pasando a este gráfico, ¿no? Y bueno, si te piden el área de un polígono de frecuencia, se calcula así, como W por N. ¿Qué cosa es W por N? W es el ancho de clase y N viene a ser el total. A ver, por ejemplo, a ver muchachos acá, calculemos el área. ¿Cuánto sale el área? A ver, vamos. Te pregunto, ¿ah? Te pregunto. ¿Cuánto es el área de este polígono de frecuencia? Vamos, tienes 30 segundos. ¿Cuánto vale? 144 me dicen por ahí. 144. Recordemos, muchachos, recordemos esto, ¿ah? Por si acaso, n es el total de datos. N es f sub 1 más f sub 2 más f sub 3 y así sucesivamente todos los datos que vaya a haber. ¿Correcto? ¿Cuánto vale el ancho de clase? Facilito. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Está avanzando de 2 en 2. De 2 en 2. Mira, cada intervalo de 2, de 2, de 2. Ah, ya, o sea, el ancho de clase es 2, ¿sí? Colócalo por acá. ¿Cuánto vale n? N es el total de datos. En el primer intervalo, ¿no es cierto? En el primer intervalo de 2 de 6 a 8 vale 3. Ahí está clarito. Vale 3. Más de 8 a 10 vale 1. Hay un dato, por así decirlo. De 10 a 12 hay dos datos. Ya, de 10 a 12 hay dos datos. Más de 12 a 14, que es el punto más alto, hay mayor cantidad de datos. Estos datos son 8. Más de 14 a 16 hay también dos datos. Y por último, de 16 a 18 hay 4 datos, ¿no? 4 datos. Y ya está. ¿Cuánto vale el área entonces, muchachos?
¿Cuánto? ¿Cuánto sería el área? 4, 2 y 8 y 2, 1 y 3. Sumamos, eso nos sale 20, ¿no? Y 20 por 2, esto nos da 40. ¿Ya, muchachos? Así es, el área nos sale 40. ¿Ya? Por ahí hay una preguntita, ¿no? De que nos diga el área de un polígono de frecuencia. Ojo, el histograma, pero no es lo más importante eso. Lo más importante es que el histograma viene a ser una comparación entre los intervalos de clase, como estás viendo aquí en la horizontal, ¿ya? Entre los intervalos de clase y las frecuencias simples. Podría ser la frecuencia absoluta simple o la frecuencia relativa simple. Cualquiera de ellas puede ser, si es que me habla de un histograma. Si con eso no basta, la gráfica va a tener esto de acá, que se llama polígono de frecuencia. Entonces, por dos lados puedo reconocer de quién estoy hablando. Así como hay histograma, sí, muy bien, sale 40, muchachos. Ahora, así como hay histograma, que ya sé cómo lo reconozco, también existe, muchachos, el diagrama escalonado. Es otro gráfico donde también voy a poder plasmar una información, ¿no? A ver acá, las simples. Ya, el diagrama escalonado es de esta forma, ¿no? Creo que está de más decirte por qué diagrama escalonado, ¿no? Se está viendo ahí. En la gráfica que voy a guardar como característica importante viene a ser la ojiva. La ojiva viene a ser la unión de los extremos de cada intervalo, de cada región rectangular. Y esto de acá viene a ser un versus o una comparación entre los intervalos de clase como estás viendo ahí, pero acá se va a hacer con las frecuencias acumuladas. Podría ser frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada, como una de las que estás viendo por acá. Por ejemplo, ¿no? Mira, hasta el segundo intervalo, ¿cuánto hay? El primero hay 3, ahí acá hay 1, hasta acá hay 4, pues, ¿no? Y ahí está, mira. Hasta el segundo intervalo hay 4, hasta el tercer intervalo hay 6 y así como máximo el 20. Te había dicho hace un momento que el último F sub I mayúscula es el total de datos, ¿no? Por eso que me salió 2 por 20, 40, pues, muchachos. El último dato viene a ser la suma de todos los elementos de la frecuencia absoluta simple. ¿Ya? Entonces, consideremos eso. Consideremos eso. Vamos a calcular el área, ¿no? Te pueden preguntar el área, te van a preguntar cuántos datos hay de 10 a 15, de 9 a 13 y así. Ya, muchachos, ahí tenemos entonces. De tabla lo podemos pasar a un gráfico también si lo analizamos de esta forma. Muy bien, ya los demás sería pues ejercicio, ¿no? Ojo que esto recién en la primera parte, ¿no? Lo que viene a ser la estadística descriptiva. Ya, muchachos, ¿alguna pregunta antes de pasar con los ejercicios? Por ahí alguien ya me mandaba claves, creo. Ay, Cayorda me dice un avión. Ya, entiendo que todo correcto. Vamos pues a pasar a los ejercicios, ¿ya? Un momento que voy a sincronizar los problemitas, muchachos. Voy a sincronizar los problemitas. Ah, la escalonada, esta que está por acá. A ver, un momento, por favor. La escalonada es esta, ¿no? O sea, la escalonada me habla a mí de una comparación entre los